Hoy hablaremos del poder de decir no. Aprende a decir no en tu ambiente laboral, como godín o como emprendedor. Recuerda que rechazar ciertas oportunidades o peticiones es clave para enfocarte en tus prioridades y crecer de manera estratégica en tu carrera o emprendimiento. Yo te dejo un cuestionamiento. ¿Realmente eres estratégico en tu vida personal? Bienvenidos. Aprende a ser estratégico. Cuando tú desarrollas la estrategia dentro de tu área laboral y empiezas a darte cuenta de tu entorno, qué hace falta, cómo podrías mejorar, cómo podrías hacerlo, cuáles son las acciones inmediatas, rápidas, que tengan soluciones inmediatas, te van a abrir la pauta para ese crecimiento que tanto queremos. El crecimiento no forzosamente tiene que ser el que me sé de memoria el libro de la empresa, el manual de mi puesto me lo sé. No, porque eso es teoría, ejecución inmediata, práctica y lo dominas. Pero el tener la capacidad de tomar decisiones, de analizar, de identificar problemáticas y decir, podemos hacer esto, podemos solucionarlo de esta forma, eso te va a abrir más las puertas que estarte sentado las 8 horas en ese escritorio queriendo dar el mejor reporte, el entregable muchísimo más rápido y se acabó. Amigos, bienvenidos a Dementes. Este es nuestro sexto. Ya me siento como boxeador, Nachito. Vamos a el sexto round, el sexto episodio. Hoy vamos a platicar de un tema bien interesante, tanto para emprendedores como para mis amiguísimos, los godines, el cual es las cargas de trabajo, los tiempos, las inconformidades, la falta de crecimiento que a veces vemos, incluido mismo cuando hacemos un emprendimiento. Total, Paul. Es el momento crucial en el que tenemos que aprender a decir muchas veces no. Efectivamente, qué difícil es decir no. Este será nuestro capítulo. Lo difícil que es aprender a decir no. Bienvenidos a Dementes, tu espacio para platicar, soltar, soñar y atreverte. Pues bien, Nachito, como lo platicamos al inicio, a la intro del episodio, fíjate que hay un tema bastante interesante que es uno que se va a enfrentar tanto la parte de cuando estás en el tema laboral. Hay un cierto espacio en el que tú estás trabajando, te cargas de trabajo, ya llevas un cierto tiempo, unos ciertos años, empiezan a abrirse oportunidades, quieres aplicar y ¿qué crees? Tú no eres el candidato, pero eres el que más ha estado apoyando, el que más está haciendo las cosas, el que está pegadito al jefe, el que saca lo de todas las áreas prácticamente y a ti no te toca crecer o a ti no te toca la oportunidad. ¿Cuánta frustración no vivimos todos, Porque en lo particular a mí me pasó, no sé tú, Nachito, yo creo que es un tema muy común que no lo entendemos. Totalmente, Paul. Y sucede muchas veces que en esa dinámica por querer dar el mejor resultado, por esforzarnos, por demostrar a nuestros jefes que somos las personas correctas dentro del equipo, no nos damos cuenta de si realmente estamos aportando valor o solamente estamos complementando muchas tareas que no necesariamente son las que necesitan los jefes para cuando viene ese escalamiento, ese desarrollo profesional o se abren algunas posiciones. Sí, efectivamente, yo lo llamo ese mal o síndrome del burrito de carga. Cuando tú empiezas a hacer tareas que no te corresponden, pero tienes la capacidad, tienes las ganas, tienes el ímpetu de hacerlo y llega alguien y te dice, me echas la mano, me echas la mano, me echas la mano y tú, en ese afán de querer hacer notar que puedes y tienes las capacidades, se confunde y es cuando empiezas a saturarte de mucho trabajo. Oye, y es cuando apareces en las nominaciones que hacen las empresas o los equipos de la oficina de quién es el que más apoya. Y aparece tu nombre, ¿no? Sí, eso es, de verdad, amigos, esto es bien delicado. Y sí es un tema que me gusta mucho y que la verdad platicarlo hoy y estar sentados y hablar de él es bien importante porque nos va a ayudar mucho a hacer un pequeño análisis de cómo estamos y probablemente muchos de los que están escuchando o nos están viendo van a identificar que están justo en ese momento, lo están pasando o lo van a tomar. ¿Cuál crees que es el punto de partida de ese pensamiento y esa forma de movernos en nuestro trabajo? ¿Tendrá que ser que históricamente así lo vemos, que lo realizan los demás?
o que lo traemos como chip? ¿Dónde podría venir el origen, Paul? Yo creo que viene desde mucho, mucho tiempo atrás. Nuestros padres siempre enfocados en decir, ponte la camiseta, hasta que no te jubiles, hasta que no te pensiones. Tú tienes que ser parte y tú tienes que estar a lo que te mande la empresa. No te vayas de la oficina hasta que se vaya el jefe. Así es, efectivamente. Esa frase, híjole, ¿cuántos no han estado en esa parte de no me puedo ir porque no se ha ido mi jefe? ¿Te sientes culpable? Oye, espérate, ¿ya acabaste tu trabajo? Pélate. Oye, a mí me tocaba ver de repente compañeros que estaban en su cubículo y eran las 5:30, 6 de la tarde. Normalmente es el horario en el que salimos de la oficina, la mayoría, cuando estamos en esa etapa. Y los veías que seguían ahí y por alguna razón su jefe en juntas o tratando de sacar algún tema con algún compañero en específico, pero el resto afuera en su computadora, en el teléfono, revisando archivos o archivando cosas y te acercabas con ellos y, oye, compadre, ¿por qué no te has ido? No, es que no se ha ido mi jefa, mi jefe. Sí, error, error. Algo que existe dentro de una empresa, y ahorita lo voy a trasladar a la parte emprendedora, algo que existe en una empresa se llama descripción de puesto y tareas. Entonces, si en tu descripción de puestos dice hacer un formato de Excel con tales celdas y sacar este resultado, entregarlo tal día, tales fechas y X o Y, eso es lo que te toca. Te vas a encontrar muchos compañeros de trabajo que te dicen, ya no hagas más, no los malacostumbres, eso que estás haciendo no está bien. Híjole, esos son los contrastes. Ahí estamos hablando de contrastes. Uno, dice el dicho, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Entonces, no te cargues de manera excesiva por querer hacer brillar algo que tú como esencia ya tienes, pero tampoco limites algo con lo que sí puedes salir adelante. Suena bien contradictorio y pueden decir muchos, ¿cómo? A ver, no la entiendo. O sea, ¿qué Lo voy a dijo? poner de otra manera, Paul. Y esa es una frase que me compartió un compañero en alguna empresa. La ley del más mínimo esfuerzo. Sí. Si te puedo decir no, si me puedo zafar de esa tarea, si puedo no estar totalmente involucrado, puedo estar interesado, pero no puedo estar involucrado. Y por ahí contaremos la anécdota del cerdito y la gallina, ¿no? Sí. Que tiene que ver eso. Entonces, si te puedo trasladar a mi trabajo, muchas personas lo hacen en algunas compañías que son godines. Y también tiene que ver, yo creo, Paul, con mucho el esquema de la estructura que bien describías de los puestos y el organigrama, que tenga que ver con una empresa totalmente latina, totalmente mexicana, contra las empresas norteamericanas, contra las empresas europeas, que traen modelos diferentes, ¿no? En el que tienes muy claro las extranjeras, cuál es tu función y cuáles son tus pasos, y que muchas de ellas te marcan que estás siendo medido por indicadores de resultados, no por cuántas horas pasas sentado en una oficina. Y creo que en la pandemia se vino a romper un poco esa tradición del pensamiento latino o mexicano en el que, vamos a ser netos, la hora nalga. Si estás sentado, estás trabajando. Si no estás en la oficina, posiblemente no estés trabajando. Creo que se rompió mucho esa creencia y ese paradigma que existía en el tema corporativo, laboral. Pero ahí están los puntos bien, bien drásticos en los que, como bien dices, ni para un lado ni para el otro. Hay que buscar el equilibrio, pero tener muy claro que demos resultados. ¿Cómo podemos sumar a los objetivos de la compañía, del departamento, de todo un proyecto, para que realmente sea lo que le dé valor a nuestras posiciones? Y entonces, cuando venga esa oportunidad para crecer, estemos en el panel, ¿no? Estemos en esa lista. Claro, y es bien importante que entendamos una cosa, el ser anticipados, el ser proactivos, el levantar la mano para proyectos, porque hoy en día la palabra proyecto es como en lo cual se está manejando todo para poder ver tu desarrollo, tus habilidades. Lo primero que tienes que hacer es enfocarte y darte cuenta que el proyecto al cual quieres ingresar detona que puedan ver en ti habilidades que no estás haciendo o que no trabajas en el puesto actual, en tu día a día. ¿Cuáles serían esas cualidades que buscarías tú cuando tenías posición de liderazgo, Paul, que tratabas de ver en tu equipo? Por ejemplo, hubo un lapso donde yo no tuve equipos de trabajo. Yo no tenía gente a mi cargo, pero siempre me gustó armar equipos. Y mi puesto en un lapso
laboral era estar sentado y atendiendo correos electrónicos, llamadas. Era lo único. Un día hubo la oportunidad donde mi jefe se ausentó y alguien debía tomar el timón por su ausencia. Ahí levanté la mano y dije, no te preocupes, yo conozco todos los procesos, yo lo conozco bien, ya llevaba 3, 4 años en el puesto y la realidad es que él se fue y entonces tuve que liderar al proveedor, al equipo interno y empezar a organizar todo. Se ausentó mi jefe casi un mes y tuvimos que dar los resultados. Me fue de maravilla y ¿sabes qué? Me di cuenta que tenía innata la parte de liderazgo de trabajos en equipo, de hablar, de formarlos y demás, y eso me ayudó muchísimo. Pero al final del día, tú ya sientes que tienes y en qué puedes sí aportar, porque pues si yo no me da miedo hablar en público, no sé cómo acercarme a las personas, yo no voy a levantar la mano para tomar la batuta, porque honestamente no va a ser un resultado positivo lo que vas a tener, ¿no? Y muchas veces con tal de levanto la mano y sí, yo, híjole, hay que ser conciencia de las capacidades que tenemos y de lo que no. Y de la preparación continua que tenemos que estar buscando. ¿Cómo complementamos esos skills, esas habilidades blandas, que hoy en día sí las maneja el equipo de capital humano, recursos humanos, como se llaman las compañías, en el que qué más estás sumando a tus habilidades, ¿no? Para que cuando se presentan estas oportunidades, creo que todos conocemos casos en los que compañeros del área de mercadotecnia saltan al área de comercial saltan a logística, porque van desarrollando muchas habilidades que pueden ser muy empáticas o que les puede gustar, y entonces dicen, hay una posición en logística, oigan, a mí me interesa y ese tema he estado muy puntual, conozco el proceso, he estado cercano a los compañeros de esa área y pueden desarrollar y crecer mucho más. Porque normalmente, sobre todo en empresas medianas en México, es muy difícil el tema de poder rápidamente crecer porque las estructuras son chiquitas. Y entonces cuando se presenta una oportunidad en otro departamento, esas habilidades blandas que has ido desarrollando, esas capacitaciones, educación continua, tu maestría, los diplomados, seminarios, es cuando te abren la oportunidad para seguir creciendo, que hoy en día no está fácil. Cada vez se van reduciendo algunas estructuras por todo lo que hemos visto de inteligencia artificial, que viene a hacer más compacto la estructura, porque también algunas empresas buscan rentabilidad y aligeran un poquito la nómina. Entonces hay que tener muchos skills que vengan a sumar, pero como bien dices, Paul, siempre teniendo muy claro en qué somos expertos, en qué nos hemos ido preparando. Sí, y al final del día, otro punto es, en muchas ocasiones, como jefes, el jefe, algo que nosotros identificamos o algo que vemos a nivel gradas, no a nivel cancha, es mi jefe no está trabajando, mi jefe no hace, mi jefe, vamos a la parte ahora hacia arriba. Nah, es que mi jefe no está, se la pasa en juntas, esto, el otro, X o Y situación. Encontramos todos esos puntos negativos. 2, de pronto está la vacante de tu jefe, ese puesto jerárquico, un escalón arriba al que tú quieres, aspiras, y cuando ves, llega una persona y resulta que tu negocio es de carne y llega una persona que vendía coches. Y la frustración total para el equipo, ¿estarás de acuerdo? Así es, y empiezan con los cuestionamientos. No inventes, porque alguien de afuera, porque alguien que ni siquiera sabe la industria, ni siquiera conoce. Pero algo que debemos ser muy conscientes es, y yo lo platico y lo doy mucho como recomendación a mi hijo y le digo, aprende a ser estratégico. Cuando tú desarrollas la estrategia dentro de tu área laboral y empiezas a darte cuenta de tu entorno, qué hace falta, cómo podrías mejorar, cómo podrías hacerlo, cuáles son las acciones inmediatas, rápidas, que tengan soluciones inmediatas, te van a abrir la pauta para ese crecimiento que tanto queremos. El crecimiento no forzosamente tiene que ser el que me sé de memoria el libro de la empresa, el manual de mi puesto me lo sé. No, porque eso es teoría, ejecución inmediata, práctica y lo dominas. Pero el tener la capacidad de tomar decisiones, de analizar, de identificar problemáticas y decir, podemos hacer esto, podemos solucionarlo de esta forma, eso te va a abrir más las puertas que estarte sentado las 8 horas en ese escritorio
queriendo dar el mejor reporte, el entregable muchísimo más rápido y se acabó, ¿no? Identifico 4 cosas, Paul, a ver si te parece y están de acuerdo también nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Primero, desarrollar el pensamiento estratégico y conocer de estrategia. No podemos desarrollarlo si no estamos en línea con los objetivos que persigue la compañía a nivel global y obviamente nuestros departamentos. Primero. Segundo, la parte de conocer los procesos. Quienes conocen los procesos al interior de una compañía son los que mejor se pueden mover o en los que van a pedir apoyo muchas otras personas o departamentos para sacar adelante los proyectos. Tercero, mejora continua. Siempre estar buscando que nuestros procesos dentro de las compañías, dentro de los departamentos, se mejore. Se optimice el gasto, se mejore el presupuesto, negociemos mejor con los proveedores. Y cuarto que le sumaría, Paul, es el tema de las relaciones interpersonales en las empresas. No que hagamos amigos, sino que simplemente tengamos buenas relaciones en las que exista la confianza, la camaradería, para que podamos sacar adelante los proyectos, ¿no? Entender y ser empáticos que no todos traemos el mejor día de repente los viernes y que a veces la parte personal nos llega a pegar para que tengamos un mal día en la oficina. Pero cuando tienes empatía y tienes confianza y reciprocidad con tus compañeros de oficina, puedes sacar adelante muy bien los proyectos y entonces de repente ellos también te van a ayudar. Sí, sí, sí. Hay otro punto que no quiero que se vaya aprovechando el de las relaciones interpersonales. Cuando tú aprendes a decir no, aprendes a valorar mucho tanto tu trabajo, tu tiempo y tu reconocimiento. ¿Por qué? Porque si alguien llega y te dice, oye, te encargo, ayúdame con esto, no te corresponde, es de un compañero que, híjole, tú le tienes mucha estima y por apoyarlo le dices, va. Y resulta que porque tienes ese conocimiento y él vio la oportunidad en ti de ese conocimiento, pero es alguien que está sentado al lado tuyo. Y lo más vaciado es que él se levanta a las 5 de la tarde y se va y te deja. Y tú te quedaste hasta las 7 de la noche acabando su trabajo. Y no te das cuenta, ¿eh? Muchos te puedo asegurar que no se dan cuenta de eso. Y ya te volviste responsable de ese tema. Ah, sí, ya es tuyo. Ya es tuyo. Changuito. ¿Sí? Entonces, ojo con ese detalle, chicos. Ojo, mucho ojo, de verdad, porque es bien, bien delgada la línea para poder decir que es de mi área, es de mi trabajo, me impacta en mi resultado o definitivamente no me impacta. Aprende a decir no, aprende a decir no voy a ir, no quiero ir, estoy cansado, estoy saturado, tengo una carga considerable de mi trabajo, porque a lo mejor ha llegado mucho, llegan olas de pronto donde se carga mucho el trabajo y que humanamente, hay que ser honestos, humanamente no te da la capacidad para sacarlo todo dentro de la jornada de 8 horas, que esas 8 horas productivas se vuelven históricamente, estadísticamente, para todo el tema de empleado de oficina, son 4 horas y media, a máximo 5 horas tu productividad dentro de tus 8 horas. Y no nos hagamos tontos. Totalmente de acuerdo, Paul. Hay casos bien padre que podemos platicar. Hay una experiencia. Un evento para aquellos que les ha tocado ir a las convenciones, congresos, expos en los que participa su industria. Un evento en el que pues, normalmente las expos, las convenciones terminan 5 o 6 de la tarde, pero hay eventos posteriores, ¿no? Una cena, una cata, ya actividades más relajadas. Y entonces, ¿tienes que estar o no tienes que estar? Porque tu horario de trabajo, en teoría, 5:30, 6. Y de repente hay jefes que, ¿dónde está fulanito de tal, no? ¿Por qué no está a las 7, 8 de la noche? Qué difícil. Es un evento en el que vamos participando como ejecutivos, pero tu horario laboral, en teoría, ya terminó. Entonces hay que tener, es muy delgada la línea en el que tenemos que tener cuidado con esos aspectos para que podamos dar las respuestas correctas, ponernos en sincronía con nuestros líderes y poder dar lo mejor de la compañía hacia los clientes, hacia el evento. Pero son líneas bien delgaditas en el que también creo, Paul, muchas veces desde que entramos a un puesto, sentarnos con capital humano y tener perfectamente claro cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestros indicadores. Porque de repente es cuando viene la ola de tareas que no están dentro de nuestras responsabilidades. Y es ahí cuando viene la parte difícil de cómo le dices no cuando ya lo vienes haciendo desde hace 2 años, ese proceso. Así es, y la realidad es que el monstruo tú lo creas y tú defines hasta dónde lo dejas crecer. Esa es una realidad. No culpes absolutamente a nadie
de las acciones que tú y las decisiones que tú estás tomando. Dice por ahí una frase, no te quejes del desorden que hizo el viento en tu casa porque tú le abriste la ventana. Entonces, eso es una consecuencia de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, ojo, aprende a ese no y ese no practícalo contigo, en tu casa, en el trabajo y en todas partes, ¿eh? En todas partes. Y delegar correctamente. Cuando son posiciones de liderazgo, delegar correctamente con el equipo. Analizar las cargas de trabajo que tiene tu personal a cargo, porque eso es bien importante, ¿no? Y algo que yo aprendí a manejar, gracias también a la instrucción de algunos jefes, es el tema de un Customer Journey, un análisis del perfil de la gente que está en tu equipo. No es lo mismo Paul, no es lo mismo Polo, no es lo mismo Andrea, no es lo mismo Margarita en cuanto a su vida personal. Hay algunos que tienen hijos, hay otros que les gustan las actividades deportivas después de la oficina. Entonces, entender a tu equipo te permite perfectamente balancear, entender el lenguaje, la comunicación y cuáles son los motivadores de cada una de las personas. Eso suma para que realmente vayas haciendo una estructura correcta dentro de las organizaciones. ¿Sí? Pero vámonos al lado divertido, Paul. ¿Cómo llevamos esto cuando ya nos volvemos emprendedores? Pues es bien, mira, ahí viene la otra parte, ¿no? Tú ya dices, ok, ya aprendí de esto no lo hago, ahora voy hacia la parte del emprendimiento. En el emprendimiento sucede algo bien chistoso. Hay dos definiciones, hay la parte de emprendedor y la parte de empresario. Y todos tenemos en la cabeza que la palabra empresario es aquel que tiene ya franquicias, domina, es el dueño del estadio de las Chivas. El que juega golf. Entonces, no es esa yo no le daría a eso como la definición específica de empresario. Para mí la parte emprendedora, tú empiezas y tú arrancas todos, tú conoces tu producto, tú lo vas a vender, tú lo vas a administrar, tú lo vas a limpiar, tú lo vas a acomodar, tú tienes que jalarte las orejas si estás flojeando, tú tienes que entregar resultados, tú tienes que planear tus resultados, hacer tus objetivos y entonces eres un todólogo en el negocio. Y todos te lo hablan, ¿eh? Hoy en las redes todo el mundo te habla de ello y todo el mundo te dice, no, es que sí, y el emprendedor, ok. Para que tú puedas dar ese brinco al que yo digo que es de empresario, tenemos que aprender a utilizar una palabra que se llama soltar. Y soltar no es fácil porque tu negocio es tu bebé y vuelves a tener un hijo y soltarlo te va a costar muchísimo, pero tienes que encontrar cómo delegar para tú empezar a enfocarte en las partes estratégicas otra vez. Paul, perdón que te interrumpa ahí. ¿Qué es lo más difícil de ese proceso de soltar? ¿Por qué un emprendedor no lo hace? ¿Por qué le cuesta trabajo? ¿Por qué le cuesta tanto tiempo? Porque tú quieres una figura, tú quieres una réplica de tu persona en el trabajo, en la persona que vas a contratar. Y ese es el error más grande, porque no lo va a ver. No existe. O sea, yo a fuerza, hubo un momento donde yo quería a un Paul Rivera al frente del negocio. No lo va a ver. Para empezar, 1, va a ser tu empleado y 2, no es un negocio. Ok. Entonces, esa perspectiva que ellos no tienen, porque ellos están bajo un esquema de pago, un sueldo y demás, pues ellos no lo van a tener con esa preocupación, ocupación de que esté, de que sí, de que dé, pero viene la otra parte. Muchos queremos ser empresarios y dar el brinco y delegar, y entonces tomamos decisiones de, sí, contrato a fulano, a sutano, mengano, aquí está, ya está mi equipo de trabajo y ya no jala y ya me voy para abajo. Y el negocio ya tronó, ¿no? Ya llevaba 5 años exitoso y ¡pum! Se va para abajo. Y a veces son pequeños curitas que te ayudan un momento, pero a largo plazo vuelve a aparecer la necesidad que tienes, ¿no? Claro, es el famoso mejoral. Tú contratas a una persona por un mejoral que es que me cubra estas especificaciones. Pero ¿qué crees? No es eso lo que necesitas. Tú necesitas entender que debes hacer. Si vas a querer una persona que tenga ideas similares, que vea el negocio muy de manera al estilo Paul Rivera, Ignacio Osorio, haz una transición con él. Lleva con él ese proceso de capacitación donde le inculques tu filosofía, tus ideologías, y tú te vas a dar cuenta si esa persona sí empata contigo o definitivamente dice no.
En el tema empresarial, en el tema de las oficinas, son los mentores. Todos nosotros, cuando tuvimos una posición de liderazgo, o los que están teniendo una posición de liderazgo, jefe, gerente, director, se vuelven mentores. Y una de las cosas que no sucede ni en los emprendedores ni en las compañías, en la mayoría, es que estemos preparando a quien va a suplirnos en nuestro puesto. Esas mentorías de preparar a la gente es lo que permitiría que por alguna razón, por alguna enfermedad, un accidente, por decisión natural de la persona que se va a otra compañía, inmediatamente subiría a quien se está preparando todo el tiempo, ¿no? Los famosos planes de carrera que aplican para empresas y que aplican para emprendimientos. Sí. Ir llevando a personas que se vayan desarrollando, que adquieran el know-how, que adquieran los conocimientos de esos emprendimientos para que sepan y estén alineados con los emprendedores, ¿no? Este emprendedor quiere llegar a este punto, en estas etapas. Perfecto. De ahí va a ir construyendo esa mentoría junto con el dueño de ese negocio para que en 6 meses, un año, esa persona se vaya integrando y esté totalmente involucrado, no interesado, ¿no? Contemos la anécdota del pollito y del cerdo, ¿no? Adelante, Nachito. Es muy sencilla. Llega la gallina y le dice al cerdito, oye, hagamos unos huevos con jamón. Yo, gallina, pongo los huevos y tú, cerdito, pones el jamón. La gallina está interesado en el proyecto, solamente pone los huevos. El cerdito va a estar involucrado porque va a estar dando hasta su vida para estar en ese proyecto. Entonces hay personas que están interesadas en los proyectos. Solamente aportan ciertas cositas, pero no depende nada de ellos. La otra persona que está involucrada, realmente totalmente integrada en ese proyecto, cede mucho más. Entonces hay que andar perfectamente en dónde estamos, ¿no? Y eso en el emprendimiento sucede mucho con la parte de las sociedades, ¿no? Las sociedades, tenemos socios, debes aprender a identificar el socio capitalista, el socio que se va a involucrar y que va a entrar a la par al negocio contigo, porque pues es bien fácil decir, tengo el dinero, oye, crecemos el negocio, aquí está, hace su aportación a capital y solo llega y te dice, pues dame la mitad porque nos toca mitad y mitad. Y tú eres el que está ahí levantándose, haciendo, no, espérate. Y cuando está algo mal, da su opinión. Claro, claro. O quieres alguna mejora y demás, las propuestas, pum, se detienen por el simple hecho de que pues yo no estoy de acuerdo porque estoy aportando y porque soy también portavoz. Todo esto es bien delicado y es algo que debes aprender a vivirlo y que debes manejarlo y entenderlo en qué momento te encuentras tú de esta situación, sea cual sea la oficina, sea en el emprendimiento, debes identificarlo muy claro. Aprende y te dejo así como los puntos que mencionaste, Nacho, hace ratito. Yo te quiero dejar mucho la recomendación de que aprendas a ser estratégico. Sé una persona relacionada y la relacionada no significa que te vayas de jarra con tus jefes, con la gente todos los días. Eso no es ser relacionado. Que te logres denotar o que la gente te vea en el radar. Y eso es con buenos resultados, buenos puntos, reitero, haciendo propuestas de valor que puedan ser ejecutables muy rápido. Y aprendiendo a decir no. Con eso te puedo asegurar que vas a poder obtener un camino un poquito más fácil. No te estoy diciendo que mañana vas a tener un nuevo puesto, pero vas a poder mejorar muchas cosas si tu objetivo es cambiar de puesto, ¿no? Entender el puesto al que quieres llegar, cómo lo analiza, cómo lo ve hoy el jefe que está allá arriba, qué percepción tiene, cómo lo entiende. Su entorno es gris, verde, amarillo, rojo, porque el mío es morado. Entonces, ¿cómo logro yo empatar, acercarte, platicar? Y de ahí empiezas a entender muchas cosas. Y esa es una parte estratégica de acercamiento. Y cierro con esto, Paul. Ese trabajo, esas cualidades, ese proyecto, ese plan estratégico que estás generando para tu persona, para tu posición, muchas veces termina impactando más allá de la compañía en la que estás o más allá del emprendimiento que tienes. Yo cuento una historia. Mi trabajo dentro de una marca se veía fuera de esa marca y me invitan al proceso para entrar a otra marca mucho más grande. De repente no vemos el alcance que puede tener nuestras actividades o lo que bien estamos haciendo.
Entonces, ahí se pueden abrir más oportunidades. En el tema del emprendimiento, posiblemente ese trabajo que estás haciendo como gotitas, que estás llenando el jarrito, en algún momento el entorno, la industria, te puede tocar y decir, oye, hagamos una alianza. Oye, vayamos a este proyecto juntos. Te queremos invitar. Nosotros tenemos más años en este negocio, pero hemos visto cómo te has desarrollado, cómo ha crecido tu emprendimiento. Vente para acá, suma con nosotros, ¿no? Entonces creo que ahí vienen muchas aperturas cuando estás con la planeación estratégica, con una mejora continua y sobre todo con muchas ganas, ¿no? Sí. Sí, el emprendimiento, retomando un poquito la parte del emprendimiento, también debes tener mucha paciencia, pero si yo te digo mucha paciencia, no te pierdas a decir, no, esto me puede llevar 10 años. No, tú debes mentalizarte a que quieres crecer tu negocio y lo tienes que crecer y ponte el mismo nivel de exigencia que te tocó con ese jefe que era tan duro y tan fuerte y que te obligó prácticamente a aprender las cosas tan rápido. Y esos puntos positivos, trasládalos ahora hacia tu persona y tú mismo hazte esa autoexigencia y vas a ver que los resultados los vas a tener. No estés todo el tiempo con la parte pesimista de decir, es que no, mi competencia la tienes en el entorno laboral, como en el entorno de emprendimiento. Afuera tengo una tienda y a mi alrededor hay 40 tiendas. Hoy estás sentado en una silla en el escritorio y alrededor tienes 40, 50 compañeros que están en el mismo nivel que tú, aspirando a una de las sillas que están allá arriba. Entonces, aprovecha todo eso. Tratar de ser el mejor de los mejores, ¿no? Siempre ir buscando la mejora continua, el desarrollarnos, en lograr impactar de mejor manera, porque eso va a traer los resultados. Y por supuesto, medir. Hay que medir los famosos objetivos SMART, ¿no? Así es. Porque así si no es. se mide, no se mejora, no se corrige, no se evoluciona. Sí, efectivamente. Pues amigos, creo que fue una plática, se nos fue de nueva cuenta muy rápida. Cualquier duda, comentario y demás, algún tema que quieran que platiquemos, también los recibimos y con todo gusto lo checamos para poder sacarlo y poder hablar un poco más a detalle de él, de las inquietudes que tengas. El tiempo se nos fue volando, pero creo que dejamos algo muy bueno que de manera personal, tanto Nacho como su servidor, lo hemos vivido en ambos ámbitos y a lo mejor lo estás viviendo en este momento. Y que te ayude un poquito a entender por dónde puede ser el camino o hacia dónde tienes que moverte si es que estás dentro de. Perfecto, Paul. Pues vámonos y nos vemos en el capítulo número 7 la próxima semana. ¿Cómo no? Chicos, un abrazo, lo mejor y acuérdate, soñar y atreverse. Eso es lo que debes hacer. Saludos de mentes.